Equipo 8. Concepto de modelado físico, qué es la ley de elementos y en qué consiste una ecuación de equilibrio. Hola, soy Carlos Mayo del equipo 8. Voy a presentar el concepto de modelado físico. ¿Qué es? Un modelo físico puede referirse a una construcción teórica de un modelo matemático de un sistema físico, o también un montaje con objetos reales que reproducen el comportamiento de algunos aspectos de un sistema físico o mecánico más complejo a diferente escala. Es decir, es como una representación de algo en la realidad, pero en miniatura. Dicho de otra forma, el modelo físico es una representación física de objetos, y este término siempre aparece en las áreas como física aplicada o ingeniería, que es nuestra área en la que nosotros nos dedicamos. En la física se dice que una determinada teoría física es un modelo, o en otras palabras, un modelo físico teórico, cuando su dinámica interna no se conoce exactamente, o cuando son conocidas pero lo que se desea es estudiar exclusivamente algunos detalles de un sistema complejo, y puede resultar rentable técnicamente o emplear otro tipo de dinámica ficticia, que hace que el comportamiento en el estudio del sistema completo sea aproximadamente igual que tendría con una dinámica más complicada. Para ejemplificar más o menos qué es un modelo físico, está esta imagen, que como pueden ver hay dos como divisiones, que es la realidad y los modelos. Como lo dije desde el principio, para que se entienda mejor, el modelo físico es como una representación física de algunos objetos de la realidad, está basado en la realidad. Por ejemplo, aquí se representa como realidad el burro, porque es algo que existe, algo que vemos, algo que es parte de nuestra realidad. Y los modelos es la representación de ese objeto o ese material o cosa que vemos. Hay diferentes tipos de modelos, ya que el nivel de abstracción de la persona no es el mismo. Así que, como aquí se puede ver y apreciar, son tres tipos de modelos porque lo puede hacer diferente persona. Estos modelos se aplican en todas las áreas de la física, en todas, como meteorología, termodinámica, física nuclear, etcétera, etcétera. Excepto se aplica en la física teórica, ya que esto es más práctico y se ocupa más, como lo dije, en ingenierías y en este tipo de las ramas de la física. Esto ayuda a explicar y predecir el comportamiento de un sistema físico bajo circunstancias diversas y muy medidas. Por eso se utiliza mucho en estas áreas que comenté. Pero al no estar basadas en una descripción de esos modelos y solo basarse en la realidad o de lo que vemos, a veces este sistema o cosa que estamos creando basado en la realidad, pues se espera que falle fuera de su campo de aplicación. Existen muchos modelos físicos que son desechados por la observación, pero otros no. Depende del nivel de complejidad que tiene. Y no hay que confundir el modelo físico con el matemático, ya que, como dije, el modelo físico está basado en la realidad y es una declaración o una interpretación de lo que estamos observando. Voy a regresarme a la imagen anterior para explicar. Como dije, el modelo físico siempre va a estar basado en la realidad. En nuestras áreas se utiliza más para saber más o menos cómo se comporta un determinado objeto o cosa basada en la realidad, y así más o menos con el modelo predecir más o menos su comportamiento y saber qué vamos a hacer para simularlo o para que nos dé como resultado el comportamiento de la realidad que tenemos que interpretar. En este ejemplo se ve un lobo, que sería nuestra realidad o el objeto que queremos representar, y del otro lado está su abstracción, su modelo, que esto depende, como lo dije, del nivel de abstracción que tengan las personas. Y bueno, en ingeniería, como sabemos, se aplica mucho esto, pero se conoce al modelo físico
Más bien, en el área de ingeniería se conoce al modelo físico a las construcciones en escala reducida de obras de ingeniería. Como lo dije, es una representación de algo, pero en pequeño, para perfeccionar diseños antes de iniciar la construcción de obras reales. Como lo dije, en nuestra rama, que es la ingeniería, es conocido como un modelo reducido. Se usa para todo tipo de estudio abstracto que queremos representar, ya sea, depende de la ingeniería, represas, puertos, máquinas, puentes, o para programar necesitamos, si queremos simular algo de la vida real, tenemos que crear un modelo para saber cómo se comporta y saber qué vamos a hacer para programarlo. Pero para esta área que es de la ingeniería se necesita más de un modelo y se puede decir que pequeñas divisiones para que en conjunto podamos crear algo grande que simule ese sistema. Ahora bien, como ya vimos el concepto de modelado físico, vamos a ver las leyes de elementos, que estas nos sirven para comprender un poco más estos modelados. Para definir los modelos necesitamos las leyes físicas correspondientes y así representarlos, ya sean eléctricos, hidráulicos, mecánicos, etc. Para caracterizar y modelar sistemas mecánicos es necesaria la implementación de leyes que representen la dinámica mecánica. Ahora bien, vamos a ver lo que es una ley. Una ley física, una ley natural, es un principio físico establecido sobre la base de evidencia empírica y hechos concretos aplicable a un grupo definido de fenómenos y condiciones. Frecuentemente, para la mayor parte de las leyes de la física se dispone además de una teoría que permite deducir dicha ley en consideraciones más abstractas. En conclusión, las leyes físicas suelen ser conclusiones basadas en observaciones y experimentos científicos repetidos a lo largo de varios años. Todas las leyes que existen hasta ahora, que conocemos hasta ahora, han sido aceptadas por la comunidad científica, es decir, han pasado como por este filtro. Todas tienen que pasar por ese mismo. Y aunque actualmente no se han descubierto o se han propuesto más leyes físicas o tantas como antes, comprender nuestro entorno sigue siendo parte de las prioridades de la comunidad científica. Vamos a hablar sobre unas de las leyes como un poco más comunes, que es las leyes de Newton. La primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Okay. Esto quiere decir que cualquier cuerpo va a conservar este movimiento rectilíneo uniforme, esta velocidad, todo constante, a menos que otro actúe sobre él. Como se ve en la imagen, si uno va en bicicleta y choca con algo, nuestro cuerpo lo que hace es irse hacia enfrente. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando vamos en un transporte público y de repente frena y tu cuerpo también se jala como al lado contrario. Es porque está surgiendo un cambio de fuerza muy rápido y esto es la inercia precisamente. La segunda ley, que es el principio fundamental de la dinámica, dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad de la masa es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera. Esta es una de las ecuaciones más conocidas, que es la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza y la aceleración son magnitudes. Esto quiere decir que además de tener un valor, tienen una dirección y tienen un sentido. Entonces, la resultante de esta ecuación de la masa por la aceleración, que viene siendo la fuerza, siempre será expresada en su valor en newtons. La tercera ley, principio de acción-reacción, cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. Esto quiere decir, como se ve en la imagen, este es un ejemplo un poco duro, como empujar una pared. Pero el hecho de que nosotros no estemos como pudiendo mover, además de que es un objeto muy pesado, es porque estamos recibiendo esa misma fuerza, solamente que en el sentido opuesto. Pero un ejemplo un poco más claro es, por ejemplo, cuando saltamos. En ese momento nosotros damos un empujón al piso y de cierta forma nos elevamos, y es la misma fuerza que estamos ejerciendo, solamente que en el sentido opuesto. Lo mismo pasa cuando empujas a alguien,
o cuando saltas, ¿sí? Todo es como empujar, o todo lo que tú es como igual al patear un balón, tú de cierto modo estás recibiendo igual alguna fuerza, pero en el sentido opuesto. Ahora vamos a ver las leyes de la conservación. La conservación del momento. El momento de un sistema aislado es una constante. La suma de vectores de momentos de todos los objetos de un sistema no puede ser cambiados por interacciones dentro del propio sistema. Esto quiere decir que en un sistema, en un determinado momento se le da una determinada dirección, en otra parte del sistema va a obtener lo mismo, solamente que en el sentido opuesto, y esto es simple naturaleza, la conservación del momento. Y ahora vamos a ver la conservación de la energía. Este es igual un poco de las más conocidas, que dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto quiere decir que la cantidad de energía en un objeto permanece invariable, aunque bien puede transformarse en variedad. Aquí tenemos un ejemplo que es muy conocido. Son unas esferas que al chocar levanta la que está al último, y esto permanece constante. Esto es porque es un choque elástico y además porque no hay un rozamiento. Entonces la cantidad de energía permanece del mismo modo y ni siquiera se transforma en otra. Ecuaciones de equilibrio. Para poder decir que un objeto está en equilibrio, se tiene que tener un sistema de fuerzas que está siendo aplicada al objeto, y la suma o resultante de todas ellas nos da como resultado 0. Y físicamente lo que significa es que el cuerpo, a menos que esté en movimiento uniforme rectilíneo, no se trasladará ni podrá rotar bajo la acción de este sistema de fuerzas. Como podemos observar en la imagen de la parte inferior derecha, cuando el objeto está siendo sometido a dos mismas fuerzas, su resultante es 0, por lo tanto está en equilibrio. Como podremos ver en la siguiente imagen, que tiene dos fuerzas que están siendo aplicadas al objeto, y al ser la resultante 0, el objeto no se mueve para ningún lado, ni derecha ni izquierda, como se muestran las fuerzas que se le están aplicando. Las posibilidades de movimiento que tiene un objeto o un cuerpo, o los grados de libertad como también se le llaman, son 6 en total, que son las direcciones X, Y y Z, y se puede rotar alrededor de los mismos ejes, como se muestra en la imagen de la parte inferior derecha. Tenemos los 3 ejes y se puede rotar sobre estos mismos ejes, por lo tanto nos dan 6 en total. Y las restricciones a las que está sometido un cuerpo se manifiestan físicamente por las fuerzas que le impiden la traslación o la rotación respectivamente, y se le conoce como reacciones. El estudio del equilibrio de un cuerpo rígido consiste básicamente en conocer todas las fuerzas a las que está siendo sometido un cuerpo y cómo es que actúan sobre él para mantener el estado en el que está. Las fuerzas aplicadas y el peso en general son conocidas entonces como el estudio del equilibrio, que consiste básicamente en la determinación de las reacciones. Para determinar las reacciones de un cuerpo es importante entender las restricciones que tiene. Por ejemplo, si un cuerpo tiene una restricción en el eje X, se va a ejercer una fuerza sobre ese mismo eje. Caso contrario, si es el eje Y, igual se va a ejercer una fuerza en ese mismo eje. Y lo importante es entender todas las restricciones a las que está siendo sometido un cuerpo para lograr comprender cuál será su estado resultante. Entonces, un cuerpo está en equilibrio cuando el sistema de las fuerzas se puede reducir a un sistema equivalente nulo, como ya había mencionado. Un cuerpo se puede decir que está en equilibrio cuando el sistema de fuerzas al que está siendo sometido como resultante es 0. Entonces, una ecuación de equilibrio son ecuaciones independientes para resolver problemas de equilibrio de cuerpos en 3 dimensiones, como vimos en los ejemplos pasados en las imágenes.
Bueno, yo os voy a hablar un poco más acerca de las ecuaciones de equilibrio para continuar con lo que dijo anteriormente mi compañero Daniel. Lo primero que os voy a explicar es lo siguiente. Si la fuerza resultante que tenemos es igual a 0, entonces el cuerpo no se va a poder trasladar y además va a perder un poco de su libertad. Si el par resultante que tenemos es igual a 0, entonces el cuerpo no podrá rotar alrededor de los ejes coordinados. La forma en la que podemos expresar esto es con las siguientes ecuaciones, que vendrían siendo la sumatoria de fuerzas es igual a 0, y la sumatoria de los pares o reacciones que nos da el par resultante va a ser igual a 0. Ahora, en el caso de que trabajemos con un plano que sea tridimensional, es decir, que trabaje con los ejes X, Y y Z, primero lo que vamos a hacer va a ser descomponer los vectores en sus componentes rectangulares y vamos a obtener las siguientes ecuaciones. La primera es una sumatoria de las fuerzas en X, que es igual a 0, la sumatoria de las fuerzas en Y, igualmente a 0, y la sumatoria de fuerzas en Z, igual a 0. Después vamos a tener la sumatoria de los pares en el eje X, la sumatoria de los pares o reacciones en el eje Y y la sumatoria de los pares o reacciones en el eje Z. Ahora, si tenemos un plano que nada más sea bidimensional, de dos dimensiones, que trabaje con el eje X y Y, entonces vamos a tener estas tres ecuaciones que tenemos aquí. La sumatoria de las fuerzas en X, la sumatoria de las fuerzas en Y y la sumatoria de los pares o reacciones. Ahora, el máximo número de incógnitas que puede tener un problema es de 6 en el caso de que trabajemos con 3 dimensiones o de 3 incógnitas en el caso de que trabajemos con 2 dimensiones. Cuando en el problema tenemos la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones y se pueden hallar todas o resolver, el problema se dice que es estáticamente determinado. Si existen más incógnitas que ecuaciones y el problema no tiene solución, entonces es estáticamente indeterminado. Ahora, aunque hay ocasiones a las que a pesar de que tenemos el mismo número de incógnitas que de ecuaciones, no podemos llegar a resolverlo o no logramos encontrar la solución, estos sistemas que no tienen solución se desconoce como estáticamente indeterminado y parcial, o también se conoce como impropiamente restringido. Un cuerpo parcialmente restringido puede estar en equilibrio para un sistema particular de carga, pero dejará de estarlo para un sistema general de carga. Un ejemplo que podemos ver aquí es el caso de una puerta apoyada en sus bisagras, ya que estará en equilibrio siempre y cuando no se aplique una fuerza una carga horizontal o una fuerza horizontal, porque pondrá la puerta en movimiento. Y si en un sistema tenemos menos incógnitas que ecuaciones, se conoce como parcialmente restringido y no podrá estar en equilibrio para un sistema general de fuerzas.